En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El versículo 1 de Josué 7 dice: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema. Y el versículo 11 de este capítulo mismo dice: Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené, y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. Y esa palabra anatema no es una palabra que deba asustarnos. Anatema, sinceramente, es una palabra fuerte, y yo creo que se menciona en circunstancias diversas. La palabra anatema quiere decir maldición. Y yo quiero ver por las Escrituras que a veces las decisiones que nosotros tomamos pueden afectar a otros, pueden afectar a la iglesia, pueden afectar a la familia, pueden afectar a la nación. En el versículo número 12 de Josué 7 dice: no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos, vuelven la espalda delante de sus enemigos, porque han venido a ser anatema. Note esa palabra. Ese era un pueblo que venía victorioso, y de pronto Dios les dice: ustedes han llegado a ser malditos. Eso es lo que Dios les está diciendo. Y por eso es que, por esa maldición que había en ellos, es que el Señor les dice: no estaré más con vosotros. Pero luego da la solución. Y me encanta porque nuestro Dios nos hace ver el pecado, nos muestra el pecado, y por ahí mismo da la solución. Y Él dice allí: no estaré más con vosotros, a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. A menos que destruyáis. Y eso era lo que ellos tenían que hacer. Tenían que destruir las cosas dedicadas al anatema. Dios había hablado con claridad qué era lo que tenían que hacer en cuanto a la ciudad que ellos iban a conquistar. Y míralo como lo dice en Josué, en el capítulo 6, el versículo 17 y 19. Y la ciudad será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Raac la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que las codiciéis, y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, oiga esto, están consagrados al Señor. Entrarán en el tesoro del Señor. Esa ciudad tenía que ser destruida, aniquilada. Dijo el Señor: eso es algo maldito. El botín, el tesoro va a ser para la casa de Dios. No tomen nada de allí, nada tomen, no tomen nada. Pero dice la Biblia, el versículo 1, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Dios había hablado con claridad y Él hizo todo lo opuesto. Ahora imagínate la escena, porque cuando tú lees la Biblia tenemos que usar mucho la imaginación. Acán toma lo que no debía tomar
y él está calladito. Él piensa que nadie sabe lo que ha hecho. Él ha ocultado su pecado. Lo ha enterrado debajo de la tierra en el campamento y tiene ahí sus lingotes de oro. Él tiene ahí todo lo que ha codiciado. Él cree que nadie lo ha visto. Nadie me va a descubrir. Nadie va a saber esto. Lo que muchas veces nosotros no estamos tan conscientes es que los ojos del Señor están en todo lugar. No es hasta que Dios lo descubre y le hace ver su pecado. Y Dios oye el clamor de Josué, y Josué, que no sabía qué era lo que pasaba, él clama. Y el Señor le dice: oye, levántate, no es tiempo de clamar. Tienes que averiguar qué es lo que ha pasado. Yo te voy a mostrar lo que ha pasado. Y lo cierto es que le dice: convócame una asamblea y tú vas a hacerme venir tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, y yo te voy a decir quién es ese hombre que ha pecado. Imagínate el asunto, ponte a pensar. Toda la nación tenía que presentarse. Y así hace el Señor. Llama, y por último queda la tribu de Judá. Y dice la Biblia que trae a la familia de Sera. Luego trae a Zabdi y por último a Carmi. Dice, es el hijo de Carmi. ¿Quién es? Acán. Mira lo que dice el versículo 19 al 22 de Josué 7. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué y dijo: en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro del peso de 50 siclos, los codicié y los tomé. Y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Y Josué envió emisarios que fueran corriendo a la tienda, y he aquí que el manto estaba escondido en su tienda con la plata debajo. Qué interesante. Tal y cual estaba allí el pecado intacto. ¿Cuál era la solución? El Señor había dado con claridad. Y dice el versículo número 15: y será aquel hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema, será quemado él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido infamia en Israel. Esto parecen palabras muy duras de un Dios amoroso, pero en la realidad, hermanos, es que nosotros, Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo mejor para nosotros. Y aquí lo que el Señor nos quiere hacer ver es que nosotros debemos aprender a quemar nuestros ídolos, nuestros malos pensamientos, eso que estorba en mi propia vida y que puede contaminar a los demás. Yo pienso que aquí el Señor estaba de alguna manera formando un patrón, porque Israel recién se estaba estableciendo como nación. Y lo que el Señor hace es enviar un juicio para establecer un patrón pedagógico, instructivo, de cómo era que al Señor le gustaban las cosas, qué era lo que el pueblo tenía que hacer, simplemente oír y obedecer. Siempre cuando hay cambios bruscos de esta manera, Dios obra de alguna manera particular o especial. ¿Ustedes recuerdan cuando la iglesia primitiva recién se estaba formando? ¿Ustedes recuerdan cuando el caso de Ananías y Zafira vendieron sus pertenencias, sus propiedades, y ellos tenían que simplemente de lo que vendían darlo a los pobres? Pero ellos decidieron mentir. Y en ese caso, por haber mentido,
Dios formó otro patrón, otra instrucción a la iglesia que recién se formaba. Este era un pueblo que recién se formaba. Y por haber mentido al Espíritu Santo, por haber mentido a Dios, cayó muerto Ananías. Entra luego su esposa, cayó muerta su esposa, allí mismo fulminada. Sin embargo, queridos hermanos y amigos, no todo el que obra como Acán es fulminado. No todo el que obra o miente como Ananías o Zafira caen muertos inmediatamente. ¿Cuál fue el resultado de esto que ocurrió con Josué en el caso de Acán? Eso sirvió como una lección y el pueblo aprendió lo que ellos habían experimentado. Y en Josué 22:20 dice la Biblia: no fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Si te das cuenta, el pueblo recordó, el pueblo tuvo presente, el pueblo sabía cuál era el carácter de Dios, el pueblo sabía cómo era que Dios quería las cosas, el pueblo recordó aquello. Esto es como una base, hermanos, lo que hemos visto, este primer punto es la parte histórica de lo que realmente la Biblia nos dice. Pero si tú ves este texto, tú te preguntas, ¿y cuál es la enseñanza que extraemos de allí? ¿Qué es lo que aprendemos de ese texto? Bueno, al menos yo creo que aprendemos dos cosas que son las que yo quiero mencionar el día de hoy. En primer lugar, es algo que ya lo dije, nuestras acciones y decisiones individuales tienen consecuencias y repercusiones sobre los demás, querámoslo o no. ¿Por qué? ¿Por qué Dios obra así? Porque Dios nos creó como seres relacionales, para relacionarnos unos con otros. ¿Has leído la historia de Adán y Eva? ¿No es cierto? ¿Sabe lo que ocurrió con Adán y Eva? Bueno, eso trajo consecuencias que afectaron a su familia. Afectó a Caín. Y hasta el día de hoy, las consecuencias de ellos las estamos pagando nosotros. Hasta el día de hoy. El pecado lo cometió Acán, pero Dios ve como culpable a Israel. El versículo 11 dice: Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. ¡Wow! Israel, pero si es Acán, Señor. No, es Israel. El pecado de uno trajo consecuencias para todos. Lo irónico de esta historia es que si Acán hubiera tenido un poquito de paciencia y se hubiera esperado, hubiera disfrutado del botín de esa ciudad de Jai. Dice el capítulo 8, versículo 2: harás con Jai y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Tomaréis para vosotros como botín solamente los despojos y el ganado. Tenían que tomar algo. Y dice, vayan tomando algo. Pero ese acto de Acán, ¿sabe lo que trajo como consecuencia? Le costó la vida a 36 hombres. 36 personas, 36 varones murieron. Se cuenta de Mac Jukes. Mac Jukes nació en el año 1700 y vivió en Nueva York. Él no creyó en Jesucristo ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pidieron que lo hiciera. Él tuvo 1026 descendientes. Y la historia de Mac Jukes dice que de estos 1026 descendientes, 300 murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas.
100 fueron alcohólicos. Lo cierto es que su familia costó a los Estados Unidos $1.300.000, y se dice que este hombre ni su descendencia no hicieron ninguna contribución a la sociedad. Jonathan Edwards nació en la misma época de él, en el año 1703. Y también él vivió en Nueva York, en la misma época de Max Jukes. Él, sin embargo, vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Se casó con una mujer cristiana, piadosa, temerosa del Señor. Y a pesar de su apretada agenda, porque este era un hombre muy ocupado, siempre estaba escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia, él tenía el hábito de pasar 1 hora entera al día con sus hijos. Ese era un hábito de él. Y él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. Él tuvo 729 descendientes. De esos 729, 300 fueron ministros religiosos. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 fueron autores de buenos libros. 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Y toda la familia o la descendencia de Jonathan Edwards nunca le costó ni un céntimo a los Estados Unidos. Nuestras decisiones personales traen consecuencias y nosotros no escapamos de esa verdad. Aún la iglesia, cuando en la iglesia un hombre peca, toda la iglesia es afectada. Toda la iglesia es afectada. Tú sabes que por eso el Señor dejó la práctica de la disciplina en la iglesia. Cuando en la iglesia hay hipocresía, cuando hay chisme o murmuración, cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, cuando hay pornografía, aunque el pastor no lo sepa, aunque tu hermano que está al lado tuyo no lo sepa, la iglesia es afectada. La iglesia es afectada. ¿Y saben lo que ocurre cuando eso pasa? Eso realmente detiene la bendición de Dios. No solamente para la persona que está en el pecado, sino para la iglesia misma. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oye, eran algunos, dice la Biblia, no era todo. Eran algunos solamente que retenían una doctrina chueca que estaba en esa iglesia, una doctrina torcida que estaba allí. Pero es a la iglesia que el Señor le habla. Es a la iglesia a quien el Señor se dirige. ¿Tú te das cuenta cómo el pecado de uno trae consecuencias sobre otros? Eso no escapa a la familia. En Apocalipsis 2, más adelante, el versículo 19 y 20, este mensaje a Tiatira, dice ahí, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia,
y que tus obras recientes son mayores que las primeras. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! ¿Quién no quiere una iglesia así? Pero mira lo que dice luego. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Había un pecado allí contra ti, contra la iglesia, le dice, no contra ella. La iglesia, hermanos y amigos, es un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Eso es la iglesia. Piensa en el cuerpo humano. Piensa, tú tienes un accidente, te caes y se te afecta la rodilla. Nadie dice, esa rodilla tiene dolor. ¿Sabe cómo decimos? Me duele la rodilla. Es el cuerpo el que habla. O cuando te afectas un dedo, nadie dice, ese dedo tiene dolor. ¿Sabe lo que decimos? Me duele el dedo. Porque todo el cuerpo lo siente. ¿Sabes? En la iglesia de Cristo es igual. Es igual. El cuerpo de Cristo es afectado cuando los hombres y mujeres fornican entre sí fuera del matrimonio. Cuando el esposo maltrata a la esposa o viceversa. En segundo lugar, habiendo visto el primer argumento, nosotros aprendemos también que debemos de involucrarnos en la pureza y santidad de la comunidad. Debemos involucrarnos. ¿Qué sucedió después que Acán fue descubierto? ¿Hizo Dios juicio? No, Dios no hizo juicio inmediatamente. Él dio instrucciones específicas de qué era lo que el pueblo tenía que hacer. Él iba a descubrir o a mostrar quién era el culpable, y él dio la instrucción: apedréenlos y quémenlos. Esa fue la instrucción que él dio. Pero Señor, yo nunca he tirado una piedra. Apedréalo. Pero Señor, apedréenlos. Eso es lo que Dios quería. Yo creo que Dios obró de esa manera porque hay una parte en que nos corresponde a nosotros hacer. Hay una parte en que cuando estamos frente a una situación no debemos de huir, sino de afrontarla. En este caso, había alguien que había pecado y ellos no tenían que hacerse los locos. No, yo no me quiero meter en problemas. Allá él, allá Acán. Esa no fue la actitud que Dios quería. Porque muchas veces nosotros tenemos esa actitud en la iglesia. A veces sabemos que está pasando un problema, una situación particular. Yo no me quiero meter en problemas. Esa es una actitud egoísta, individualista y pecaminosa. Porque no estamos teniendo la visión de cuerpo como iglesia. Y la iglesia es una familia. A veces hay personas que dicen, no, yo no me meto ahí. Y con esa actitud de yo no me meto ahí, lo que están diciendo es, a mí no me interesa, soy yo el único importante aquí. El versículo 12 dice de Josué 7, no pueden pues los hijos de Israel hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros a menos que destruyáis las cosas dedicadas al anatema de en medio de vosotros. Y el versículo 24 y 25 del mismo capítulo, él dice, entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor.
Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. ¿Sabe lo que Dios espera de nosotros como parte de un cuerpo? Que nos involucremos en las cosas que pasan en el cuerpo. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios espera. Ahora, hay dos razones al menos que entendemos en la Biblia por el cual nosotros debemos de involucrarnos. Número uno, para darnos la oportunidad de manifestar que en nuestras vidas Dios está por encima de cualquier cosa. Dios quiere muchas veces que nos involucremos en algo, pero es para darnos la oportunidad de manifestar que en nuestras vidas Dios está por encima de cualquier cosa. Tú has visto lo que ocurrió en el libro de Deuteronomio, con los mandamientos que el Señor mandaba para este pueblo en cuanto a la crianza de los hijos. Quiero que vayas conmigo a Deuteronomio 21, versículo 18 al 21, y oiga lo que dice. Dice, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aun así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Uno se pregunta, pero un padre y una madre deben entonces entregar en aquellos tiempos a su propio hijo. Sí, eso era lo que Dios había dicho. ¿Y por qué? Porque ellos amaban más a Dios que al pecado de su hijo. Y por eso tenían que obrar de esa manera. Ahora, tú te preguntas, bueno, ¿y por qué murió Acán y su familia? Porque su esposa y sus hijos también fueron apedreados y quemados. ¿Tú crees que tal vez la familia no lo sabía? Muchas veces hay pecados en la familia y se guarda silencio. Muchas veces es un silencio cómplice o pecaminoso. Y por eso, ¿tú crees que este hombre tomó todo eso y nadie lo vio? No se enteró su esposa, no se enteró sus hijos. ¿Tú crees que eso ocurrió? Yo creo más bien que toda su familia apoyaron a su padre por encima de Dios y todos sufrieron las consecuencias. En Mateo 18, el capítulo 15, con respecto a este mismo tema, dice en este muy conocido texto, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, como un pecador, un impío. Yo no. Hermano, es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo. En Gálatas 6:1 dice la Biblia, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tú ves a alguien que cometió una falta, no te hagas el loco.
¿Sabes qué es lo que dice? Acércate, restáuralo, trata con él o con ella. No seas del pensamiento, ay no, ese es un trabajo para el pastor. Es la iglesia la que tiene que involucrarse. La iglesia. ¿A quién está hablando aquí? No está diciendo pastores, aun si alguno es sorprendido en alguna falta. Él dice hermanos. Está hablando a los hermanos de la iglesia. Dios quiere que nos involucremos. Que nos involucremos. Y no que tengamos una actitud individualista. Mira, el pecado que no es tratado adecuadamente afecta a toda la congregación. A toda la congregación. Hermanos, la pureza y el bienestar de una iglesia debe ser la preocupación de cada uno de los miembros de ella. ¿Sabes que Caín fue un pésimo ejemplo en la Biblia? Fue un pésimo ejemplo en la Biblia. Y yo creo que la iglesia debe estar libre de Caínes. Cuando él pecó contra Dios, contra su padre, matando a su propio hermano, Dios lo confronta y le pregunta por su hermano. Y la respuesta de Caín a Dios es: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Los jóvenes deben cuidar a las jovencitas de nuestras iglesias. Los varones debemos de ver a las familias. Debemos estar vigilantes. Ver por dónde puede venir el enemigo. Algo contrariamente antagónico. Algo que es opuesto al espíritu cristiano. ¿Sabes lo que es? El individualismo. En Filipenses 2:4 nos dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Tú ves que la Biblia está repleta del cuidado que el creyente debe de tener por otros creyentes. No esa actitud contraria al espíritu cristiano, al individualismo. No, somos nosotros nomás. Ahí no te metas, deja eso ahí. Eso no es lo que Dios quiere. Aplicaciones. ¿Qué aprendemos nosotros de este Josué capítulo 7? Bueno, en primer lugar, aprendemos que nuestras acciones, queramos o no, tienen repercusiones sobre los demás. Todas nuestras acciones, queramos o no, tienen repercusiones sobre los demás. Así que debemos de ver bien cómo nos estamos conduciendo en la vida. Porque como nosotros nos conducimos, podemos afectar nuestro entorno familiar. Y si ya está afectado, mientras estemos vivos, hay esperanza. Hay esperanza. Lo segundo es que la segunda aplicación es que nosotros debemos estar involucrados en la pureza y santidad del cuerpo. No hacernos de la vista gorda cuando vemos algo que no está correcto. Y en tercer lugar, para nosotros poder cumplir esto, debemos dejar el individualismo. Ese individualismo. Dice el último versículo del capítulo 7, que cuando ellos obraron como Dios había dicho que obren, es decir, que al anatema y su familia lo apedreen y lo quemen, dice el 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado a aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy. ¿Sabes que ellos terminaron haciendo lo que el Señor hizo?
lo que el Señor les dijo. El Señor se volvió de su furor y ellos levantaron como algo conmemorativo por haber recibido o ser restablecida nuevamente la bendición del Señor a la nación. Ahora, mira cómo empieza el siguiente versículo. Capítulo 8, versículo 1. Termino con esto. Dice allí: entonces el Señor dijo a Josué: no temas ni te acobardes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate, sube a Jai. Mira, he entregado en tu mano al rey de Jai, su pueblo, su ciudad y su tierra. Solamente cuando ellos hicieron y obraron conforme al Señor, es que nuevamente vino la bendición a este pueblo. Yo creo que nosotros debemos de considerar como creyentes el ser participantes activos en el cuerpo de Cristo. No espectadores, sino activos. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.